Bueno, eh, voy a arrancar hoy con la práctica de enteros, ¿sí? Los primeros ejercicios voy a estar explicando, después durante la semana voy a subir a videos de YouTube de la franja en el canal que tenemos los otros ejercicios que quedan, ya que la práctica de enteros es bastante larga y todos los temas, todos los ejercicios son bastante importantes, ya que meten varios conceptos como números primos, máximo común divisor, mínimo común múltiplo. Así que bueno, hoy vamos a estar resolviendo algunos ejercicios y los demás van a estar subidos durante la semana. Esta clase se está grabando, así que no se preocupen si no se terminó de copiar algo, ¿sí? Y cualquier cosa, ahora ya que vos estás acá, me abrís el micrófono y me preguntás, ¿sí? Así que bueno. Voy a compartir pantalla. ¿Sí? Vamos a empezar con el ejercicio 2, ¿sí? Donde tenemos G incisos y nos dice, siendo A, B y C pertenecientes a los enteros, ya en la anterior práctica habíamos visto los números naturales a partir del 0, 0, 1, 2, 3 y así infinitos números. Y ahora se agregan sus correspondientes negativos, el menos 1, el menos 2, el menos 3 y así, ¿sí? Entonces nos pide que analicemos la validez de cada uno de estos incisos y como sugerencia nos pide analizar la validez, o sea, analizar la validez dice que es decir, si es verdadero o falso. Si es falso ya basta con dar un contraejemplo, ¿sí? Pero si es verdadero hay que hacer una demostración como hemos hecho desde la primera práctica, ¿sí? Utilizando demostraciones. Entonces vamos a empezar con el inciso B, donde vemos que nos pide ver si A, ¿sí? Divide, este es el símbolo de la división, ¿sí? Si A entero divide a la suma de C más B, que también son enteros, entonces eso implica que A divida B o A divida C, ¿sí? Acordate o acuérdense, ¿sí? Que para ver que si esto es verdadero, basta con que alguno de los dos sea verdadero o que los dos sean verdaderos, o si es falso esto, ¿sí? Con que los dos sean falsos ya está, ¿sí? Entonces, se puede demostrar de muchas maneras que es falso. Hay varios ejemplos, pero el que me surgió así de una es que fíjense que 10 divide a 100, ¿sí? Y 100 se puede escribir como 99 más 1, ¿sí? O 98 más 2 y así siguiendo. Y el 10 no va a dividir ni a 99 ni a 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso quedaría, o sea, que un número entero divida a otro es que el resto sea 0 de esa división, ¿sí? Y si a 99 lo dividimos por 10 y a 1 lo dividimos por 10, el resto no es 0, ¿sí? Entonces ya con un contraejemplo, ¿sí? Ya vemos que con un contraejemplo se demostró la falsedad, ¿sí? Vamos a aceptar. Entonces el inciso B se puede demostrar con la falsedad con contraejemplo, ¿sí? El inciso D hay que analizar la validez de que si A divide a B, entonces A divide a menos B y menos A divide a B. Si queremos demostrar que esto es verdadero, ¿sí?
tenemos que demostrar que tanto A divida menos B y menos A divida B, porque hay un I, ¿sí? Si hubiera un O, ya con demostrar la verdad de algunos de estos dos ya me bastaría, ¿sí? Pero acá de haber un I, si se acuerdan de la tabla de verdad, tengo que demostrar que esto implica la verdad de cada uno de estos, de A divida menos B y de menos A divida B. Bueno, ¿qué implica que un entero A divida un entero B? ¿Sí? Que A divida B implica, y es doble implicancia, ¿sí? Es un sí solo sí, puede ir de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, que va a existir un entero Z, ¿sí? Tal que B se va a poder escribir como A por Z. Esa es la definición de que un número A divida un B. Por ejemplo, 3 divida 6, porque 6 se puede escribir como 3 por 2, ¿sí? Entonces vemos, partiendo de acá, o sea, si yo supongo que A divide a B, yo a B lo voy a poder escribir así. Entonces, si multiplico por menos 1 a ambos lados de la igualdad, no hay problema, la igualdad se sigue sosteniendo. Y este menos 1 puede multiplicar tanto a A o a Z, ¿sí? Porque la multiplicación es conmutativa. Entonces, como a mí me conviene demostrar primero que A divida menos B, me conviene que el menos 1 multiplica a Z, no a A, ¿sí? Entonces vemos que menos B se puede escribir como A por menos Z. Pero si Z hay una propiedad, que si Z es entero, menos Z es entero, ¿sí? O sea, la multiplicación se dice que es cerrada dentro de los enteros. Si yo multiplico dos números enteros, la multiplicación me va a dar un número entero. Entonces, fíjense que yo puedo escribir a menos B como A por un entero, ¿sí? Entonces, demostré que A divide a menos B, ¿sí? Entonces, por ahora demostré esto. Y de forma análoga, que menos A divide a B, ¿sí? Lo que podemos hacer es, del lado derecho de esta parte, ¿sí? Multiplicar por menos 1 y menos 1, ¿sí? Eso da 1. Entonces la parte derecha no está cambiando en signo ni nada. O sea, estoy manteniendo la misma igualdad, ¿sí? O sea, B es igual a A por Z, porque el menos 1 por menos 1 es 1, ¿sí? Entonces fíjense que el menos 1 puede multiplicar a A y este menos 1 puede multiplicar a Z. De nuevo, el menos A es un número entero y el menos Z también es entero. Entonces estamos demostrando, ¿sí?, que menos A divide a B, ¿sí? Porque B se puede escribir como menos A por menos Z, y usando la definición de división veo que A divide a menos B y menos A divide a B, por lo tanto el D es verdadero, ¿sí? Entonces, estos dos incisos, hay uno falso y uno verdadero. Uno del falso es con un contraejemplo, ¿sí? Y el verdadero sí hay que usar demostración, ¿sí? ¿Tienen alguna duda? Igual voy a estar resolviendo otro inciso. Cualquier cosa abran el mic y pregunten, ¿sí? Bueno. Vamos con el inciso F, ¿sí? De esto de analizar la validez. Dice que si A divide a B, entonces A divide a B por C, ¿sí? Hay que ver si eso es falso con un contraejemplo o verdadero con una demostración, ¿sí? De nuevo, ¿sí?, veo que
es verdadero, ¿sí? O sea, no puedo encontrar un contraejemplo, entonces digo, bueno, empiezo a hacer una demostración, porque intuyo que eso es verdadero, ¿sí? El F. De nuevo se utiliza la idea o qué implica que un número entero divida a otro, ¿sí? Entonces, si A divide a B, va a existir un Z, tal que B se va a poder escribir como el producto de A y Z. Entonces, a esta igualdad, ¿sí? Multiplico a ambos lados por C. ¿Sí? Como había dicho anteriormente, ¿sí? El Z por C, ¿sí? Dos números enteros, su multiplicación es cerrada, ¿sí? O sea, la multiplicación da un entero y a ese entero lo llamo D, ¿sí? Z por C es igual a un D entero. Entonces vemos que C por B se puede escribir como A por D. Entonces demostré que A, ¿sí? Divide a C por B, ¿sí? Con una demostración. También podemos decir, en este caso, porque tenemos que demostrar que A divide a B por C, pero también fíjense que D divide a C por B, ¿sí? Pero bueno, a nosotros nos pide demostrar que A divide a B por C. ¿Alguna duda del ejercicio 2? En sí, en este ejercicio, ya con la definición de que sepan dividir, ¿sí? O sea, ¿qué implica que dos números se dividan, ¿sí? En los enteros? Con eso pueden demostrar la falsedad o la veracidad de esas implicaciones, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a seguir adelante con la práctica, ¿sí? Vamos a ir, ¿sí? Seguimos con el tema de la división. Voy a presentar de nuevo. Vamos a ir, ¿sí? Con el ejercicio 4, ¿sí? Acá lo que tienen que tener en cuenta, que en el ejercicio anterior se ve el tema del algoritmo de la división. Porque que dos números se dividan, ¿sí? Que uno divida al otro es que el resto da 0, ¿sí? Pero no siempre el resto va a dar 0, entonces esos dos números no se dividen exactamente. Entonces, cuando el resto es distinto de 0, A y B se pueden escribir de esta forma, ¿sí? O sea, si B no divida, ¿sí? Pero A se va a poder escribir como B por Q más R, donde Q se llama cociente y R se llama resto. Lo que hay que tener acá cuidado es que R, el resto, no puede dar cualquier cosa así. El resto tiene que ser mayor o igual que 0 y menor que el valor absoluto de B, ¿sí? Porque B puede ser negativo, ¿sí? En este caso. Entonces, teniendo... Sí. No, R tiene que estar, o sea, el resto no puede valer mayor que el valor absoluto de B o ser igual al mayor absoluto de B, porque B, o sea, B puede, como es entero, puede ser negativo o positivo, ¿sí? Pero el resto no puede ser cualquier número, tiene que estar entre 0 o ser 0, si es 0, listo, A y B se dividen, ¿sí? Como hemos visto anteriormente.
Pero si A y B no se dividen, el R ya es distinto de 0, pero tiene que ser menor que el valor absoluto de B. Si B es positivo, bueno, el valor absoluto de B, o sea, siempre el valor absoluto de B de un número es positivo, ¿sí? Lo que pasa que, como hemos visto en el ejercicio que expliqué en el 2, puede haber un menos A que divida un número, ¿sí? Entonces, tiene en cuenta eso, ¿sí? El resto es un número positivo siempre. Eso sí, es así, es el resto. Entonces, si se dividen A y B, el resto es 0, pero si no se dividen, el resto tiene que cumplir esto, ¿sí? Eso es el algoritmo de la división. Y acá les aclaran que el cociente puede ser negativo, o sea, este Q puede ser negativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si B es negativo y este es positivo, B, como el resto es positivo, Q tiene que ser negativo para que A sea positivo, ¿sí? Porque B es negativo. Bueno, teniendo en cuenta esto, ¿sí? Esto lo pueden hacer tranquilamente, ¿sí? El ejercicio 3. En el ejercicio 4 dicen sea A y B perteneciente a los enteros y B distinto de 0, ¿sí? Si A menos B es igual a 175 y la división de A por B tiene cociente 13 es el Q, o sea, el Q es igual a 13, y el resto 7, ¿sí? El R va a ser 7, hallar A y B, ¿sí? Entonces, decía que hallemos A y B teniendo esos requisitos que la división de A por B cumple esto, ¿sí? O sea, Q es 13 y R es 7. Entonces, ¿qué serán A y B? Bueno, acá tengo dos ecuaciones que puedo utilizar con dos incógnitas, entonces hay solución, ¿sí? Pero hay que ver que el B tiene que cumplir ciertas condiciones. Acuérdense que el resto y el B tiene que haber el resto no puede ser mayor que el valor absoluto de B, así que si hay un B que yo calculo el B y me da 5 y el B calculado no es el indicado porque es menor que el resto, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso al completar el ejercicio. Si el B que obtengo a partir del sistema de ecuaciones es indicado, ¿sí? O es el adecuado, no puede ser cualquier cosa. Entonces tenemos que A menos B que da 175, pero yo sé cómo se puede escribir A. A está ligado con B mediante esta formulita, 13 por B más 7. Entonces lo meto, 13 por B más 7, menos B, y eso me tiene que dar 175, ¿sí? O sea, en esta igualdad metí lo que vale A para que me quede toda una ecuación en B, ¿sí? Bueno, 13B menos B es 12B, 175 menos 7 da 168, y vemos que B es igual a 14 y es un valor de B razonable, ¿sí? Porque por lo que vimos, que en el algoritmo de la división, el resto, que en este caso es 7, debe cumplir que tiene que estar entre 0 y tiene que ser menor estricto que el valor absoluto de B, que es 14. Entonces, un B razonable. Si hubiese dado 5 el B y ya esta desigualdad no se cumple, ¿sí? Entonces, bueno, ya obtuvimos un valor para B. Entonces, me pide también que calcule cuál es el A que cumple todo esto pedido. Entonces, ya teniendo el valor de B, puedo poner A menos B, que es 14, es igual a 175. Y vemos que A, que es 175 más 14, es 189, ¿sí? Entonces, ya teniendo el valor de B y ya teniendo el valor de A, lo pueden meter acá, ¿sí? El A va a ser 189 y el B 14, y van a ver que precisamente se cumple esto, ¿sí?
Entonces, en este ejercicio, lo que hay que saber es lo del algoritmo de la división, lo que hablé anteriormente. ¿Qué significa que un número entero divida exactamente a otro, que el resto es 0, pero si el b en este caso no divida a, ya el resto va a ser distinto de 0 y se va a poder escribir de una forma, de esta forma, ¿sí? Donde Q es el cociente y R es el resto, ¿sí? Donde el resto tiene que cumplir esta condición. Eso es el algoritmo de la división entera, ¿sí? Que abarca ambos casos, si se divide completamente o no se dividen, ¿sí? Los números y hay un resto distinto de 0. ¿Alguna pregunta? Perfecto. Bien, bien. Bueno, y ahora vamos a ver, aparte del algoritmo de la división, hay dos temas que nosotros conocemos de la secundaria o de la primaria, que es el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Pero acá ya en álgebra se ve más con una estructura teórica, ¿sí? Pero son temas que nosotros ya hemos escuchado anteriormente en nuestra formación en la escuela, que es el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo, ¿sí? Entonces, vamos a compartir. Ya en el ejercicio 6, porque ya el 4 ya lo hemos hecho, pero el 5 sigue hablando sobre el resto, el cociente y todo eso, y lo pueden resolver. Cualquier cosa, subo algún ejercicio en YouTube si hay uno en particular que no pudieron resolver, ¿sí? Dice, bueno, calcular A y B. Cuando está entre paréntesis es el máximo común divisor, ¿sí? Cuando está entre corchetes es el mínimo común múltiplo, ¿sí? Bueno, hallar el máximo común divisor entre A y B y expresar los tres primeros como combinación lineal de A y B, ¿sí? O sea, estos tres incisos tendríamos que expresar como combinación lineal. Ahora voy a decir qué es expresar como combinación lineal, ¿sí? Ahí está. Y en el D no, ¿sí? El D no nos pide expresar como combinación lineal. Van a ver que en el B y el C van a tener que usar lo que es el algoritmo de Euclides. Eso lo tendrían que haber visto en la teoría, que relaciona el resto. O sea, se puede sacar el máximo común divisor entre dos números con divisiones sucesivas, ¿sí? Eso se pueden fijar en la teoría. Pero, bueno, vamos a empezar con el concepto de máximo común divisor, ¿sí? Bueno, el máximo común divisor entre dos enteros, no ambos nulos, ¿sí? O sea, el máximo común divisor del 0, 0, hay libros que no lo permiten. Y hay libros que dicen, bueno, el máximo común entre 0 y 0, máximo común divisor entre 0 y 0 es 0, ¿sí? Pero lo que se suele escribir es que ambos no sean mutuamente nulos, ¿sí? Puede haber 1 y 0 o 0 y 2, ¿sí? Pero no pueden ser ambos nulos. Va a ser un entero D, ese máximo común divisor, que va a cumplir ciertas condiciones, ¿sí? No puede ser cualquier entero. Primero, ese máximo común divisor tiene que dividir tanto a A y a B. ¿Eso qué significa? Que si dividimos a A por D, el resto va a ser 0, ¿sí? Y si dividimos a B por D, también el resto va a ser 0, ¿sí? Que sea máximo va a implicar este segundo punto, ¿sí? Que sea máximo es que si yo encuentro otro número entero
que divida exactamente A y B, C va a dividir a D, ¿sí? O sea, D es el número mayor, el mayor divisor común que tienen A y B, ¿sí? D, el máximo común divisor, acá no está escrito, pero es único, ¿sí? O sea, se puede demostrar la unicidad del máximo común divisor suponiendo que hay un D' que cumple las condiciones anteriores y al final se demuestra que D' es igual a D, ¿sí? Y lo de la combinación lineal viene en este puntito, ¿sí? Donde encontré el máximo común divisor entre A y B, ¿sí? Entonces van a existir enteros S y T, tal que D se va a poder escribir como combinación lineal, esto se dice combinación lineal, ¿sí? Entre A y B, ¿sí? D se va a poder escribir como A por S más B por T. Entonces, máximo común divisor es un entero, el mayor entero, ¿sí? Que se lo toma como positivo, ¿sí? El mayor entero positivo que divide tanto a A y a B es único, y D se lo va a poder escribir como combinación de A y B, ¿sí? Entonces, en el primer inciso nos dice, bueno, calculen el máximo común divisor entre 47 y 10, ¿sí? Y una vez que encuentran el máximo común divisor de esos dos números, escriban una combinación lineal, una posible combinación lineal, porque esta combinación lineal que escribí entre A por C y B por T no es única, ¿sí? Hay varios S y varios T que A por S más B por T es D, ¿sí? No es única. Entonces, ¿se le ocurre algún número entero positivo y que sea máximo que divida tanto a 47 y divida tanto a 10? ¿Se le ocurre? ¿Algún entero positivo? No se le ocurre. Un número entero positivo, ¿sí? Que divida a 47 y divida a 10. ¿Alguno se le ocurre? ¿El 1 divide a 10? Bien, ¿por qué? ¿Por qué el 1 divide a 10? Sí, esa es una... Sí, ese es el primo, ya nos adelantamos, bien. Sí, en sí es primo el 47. Fíjense que el 1 divide a 10, ¿sí? Porque 10 se puede escribir como 1 por 10. Sí, o sea, el resto es 0. Y el 47, como decía bien Yael, es primo, y más adelante vamos a ver en los videos de YouTube que un entero es primo si tiene sí o sí 4 posibles divisores. El más y el menos 1 y el más menos el mismo, ¿sí? O sea, el 3 es primo porque puede ser dividido por menos 1 y 1 y menos 3 y 3, ¿sí? Entonces vemos que el máximo común divisor entre 10 y 47 es 1. El 1, ¿sí? Es el mayor número entero positivo que divide a ambos, ¿sí? Si pongo un 2, no los divida a ambos, divida al 10, pero no divida al 47. El 10 divide al 10, pero no divide a 47, ¿sí? Porque el resto ya no sería 0. Entonces el único máximo común divisor que puedo encontrar entre 47 y 10 es 1.
Entonces, cuando tenemos que el máximo común divisor entre dos números es 1, se dice que esos dos números son coprimos, ¿sí? Entonces, cuando el máximo común divisor entre dos números enteros es el 1, se dice que esos dos números son coprimos. Entonces, bueno, sacamos que es 1, ¿sí? 47 y 10 son coprimos. Entonces, ahora tenemos que buscar un S y un T, tal que 1 se pueda escribir como 47 por S más 10 por T, porque eso me lo garantiza el teorema de máximo común divisor, ¿sí? Acuérdense que el S y el T no son únicos, ¿sí? Puedo encontrar otro S y otro T, ustedes pueden encontrar otro S y otro T, distinto es lo que encontré yo, que la combinación lineal da 1, ¿sí? Pero fíjense que si 47 por 3 más 10 por menos 14 va a dar 1, ¿sí? Entonces, si S es 3 y T es menos 14, encontré la combinación lineal que pide el ejercicio, ¿sí? El inciso A, que pedía encontrar el máximo común divisor entre ambos números y poder escribirlos, ese máximo común divisor, poder escribirlos como combinación lineal de A y de B. ¿Sí? Y acá está una posible. Sí. 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 No son únicos. El único es el máximo común divisor. ¿Sí? El máximo común divisor es único. Los S y los T, con la combinación lineal entre A y B para que D se dé único, no son únicos, ¿sí? El S y el T pueden encontrar otro S y T que 47 por S más 10 por T de 1, ¿sí? Este es uno posible. Bueno, tanto en el B y el C tienen que usar el algoritmo de Euclides, ¿sí? Cualquier cosa, yo resuelvo uno por YouTube con el algoritmo de Euclides, pero el algoritmo lo que dice es que con divisiones sucesivas, porque ustedes dicen, bueno, 352 y 16, o 12.001 y menos 12.002. No sale tan fácil el máximo común divisor, ¿sí? A ojo, como sale en el inciso A. Entonces el algoritmo de Euclides relaciona el resto de la división y el B, ¿sí? Y con divisiones sucesivas, ¿sí? Se puede encontrar el máximo común divisor entre dos números, ¿sí? Que no sale a ojo, ¿sí? Y fíjense el D, que ya nos da algo más complejo, ¿sí? El A se escribe como 3 a la cuarta por 5 al cubo por 11 por 15, ¿sí? Y el B se escribe 2 al cubo por 7 al cuadrado por 5 a la cuarta, ¿sí? Entonces, ¿se les ocurre alguna idea de cómo empezar a sacar el máximo común divisor de A y B con esta multiplicación, ¿sí? Cuando les dan una multiplicación, ¿alguna idea? Acuérdense que el máximo común divisor tiene que dividir a A y a B. Le hago una pregunta. ¿El 7 al cuadrado divide a A y a B? El 7 al cuadrado. Perfecto, no. Entonces, ¿cómo se podría buscar o cómo podría empezar a encarar el ejercicio de encontrar un máximo común divisor cuando me escriben a A y a B como multiplicaciones de enteros, ¿sí? ¿Cómo uno podría empezar?
Bueno, me pregunté si este cuadrado no divide a A y a B. Exacto, sí, como un múltiplo en común. Fíjense. Exacto. Es exacto, como el número mayor que tienen en común. Perfecto. Fíjense, ¿sí? Que es medio engañoso de una. ¿Por qué? Porque si yo lo veo así, ¿sí? Digo, bueno, 5 al cubo divide a A, ¿sí? Porque 5 al cubo forma parte de la descomposición de A, ¿sí? Y también divide a B, porque si yo a B lo divido por 5 al cubo, me queda 2 al cubo por 7 al cuadrado por 5, ¿sí? Pero fíjense que el 15 se puede escribir como 3 por 5. Entonces el A se va a poder escribir como 3 a la quinta por 5 a la cuarta por 11, ¿sí? Entonces lo que al principio hubiese dicho de cabezas, el 5 al cubo es el máximo común divisor entre ambos números, no, es 5 a la cuarta, porque está camuflado con el 15, ¿sí? Entonces tengan cuidado con eso. Entonces el máximo común divisor es 5 a la cuarta, ya que 5 a la cuarta divide a A, ¿sí? Porque A se puede escribir como 3 a la quinta por 5 a la cuarta por 11. Y 5 a la cuarta divide a B, ¿sí? Porque si yo divido a B por 5 a la cuarta, me va a quedar 2 al cubo por 7 al cuadrado, ¿sí? Entonces el máximo común divisor entre A y B es 5 a la cuarta. Y en este inciso, en el último, no me pide hacer la combinación lineal entre cómo escribir A y B, o A, D mejor dicho, como combinación lineal entre A y B, porque ya es un poco complejo. Esto, o sea, me voy adelantando. Esto se llama, o sea, todo número entero, hay un teorema fundamental del álgebra, ¿sí? Que se va a ver más hacia el final de la práctica, que dice que todo entero se puede escribir como multiplicación de primos, ¿sí? Descomposición única de primos. Entonces fíjense que tanto A y B están escritos en función de primos, ¿sí? Ese es el teorema fundamental del álgebra y que lo van a ver más adelante. ¿Alguna duda de máximo común divisor? Bueno, perfecto. Bueno, repasando, entonces tenemos que dos números, A divida B, siendo A y B enteros. A divida B, si B se puede escribir, o sea, si encuentro un entero C, tal que B se pueda escribir como A por C. O, equivalentemente, el resto de la división de B por A, ¿sí? O sea, si divido a B por A, el resto me va a dar 0. Entonces ahí son A divide a B. Pero si A no divide exactamente a B, ¿sí? B se va a poder escribir como la multiplicación de A por un Q, donde Q es el cociente, ¿sí? Más un R, que es el resto, donde el resto no puede ser cualquier cosa, ¿sí? Tiene que cumplir una condición con el A o el B, dependiendo quién divide a quién, si el A divide a B o el B divide a A, ¿sí? Después fuimos al máximo común divisor, donde usamos esas aplicaciones de lo que es una división exacta. Tienen que tener en cuenta que el máximo común divisor es único y es el mayor, es el positivo, ¿sí? El mayor entero positivo que divide a ambos. Y una vez encontrado, ese máximo común divisor se va a poder escribir como combinación lineal de A y B, ¿sí? Y cuando el máximo común divisor entre dos números es 1, esos números se dicen coprimos, ¿sí? Así que si lo ven en la teoría o en la práctica
tal A y B son coprimos, listo. El máximo común divisor entre A y B es 1, ¿sí? Así que bueno, si tienen alguna preguntita, está todo bien. Perfecto. En la semana voy a ir subiendo videos de los demás ejercicios porque ya es una base teórica un poco más larga para explicar y por ahí es un poco tediosas para un sábado a la mañana, sí, pero fíjense que ya pide calcular máximo común y divisor de no de dos números dados así de una, sino fíjense con el A por B más 1, o sea, hay que tener en cuenta algunas propiedades de la división, ¿sí? Y bueno, ya después está el concepto de mínimo común múltiplo y que el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor están relacionados, ¿sí? Y bueno, después, sí. Exacto, el mínimo común múltiplo, ¿sí? Cuando está entre corchetes es el mínimo común múltiplo, cuando está entre paréntesis es el máximo común divisor, ¿sí? Y tanto el mínimo común múltiplo como el máximo común divisor están relacionados con esta formulita, ¿sí? Después, bueno, van a seguir, ¿ves? Con el máximo común divisor van a seguir teniendo propiedades, ¿sí? Si son coprimos tienen que demostrar que el máximo común entre A y A más B es igual a 1, pero eso los voy a ir resolviendo durante la semana y los voy a subir a YouTube, ¿sí? Después el concepto de número primo, ¿sí? Que ya adelanté hace un par de minutos, que P es un número primo, ¿sí? Solamente lo dividen el más menos 1 y el más menos P, ¿sí? 7 es primo, 5 es primo, 3 es primo, 11 es primo, ¿sí? Y bueno, seguimos con cosas con binomio de Newton, entonces es un poco más intenso las siguientes ejercicios, por eso voy a subir videos a YouTube, pero bueno, no es agarrarle la mano a las demostraciones, ¿sí? En el anterior, yo el sábado pasado había recomendado un libro que es el Armando Rojo de álgebra, y para enteros también les recomiendo el Gentile, ¿sí? De álgebra, que hay muchos ejercicios también resueltos y está muy bueno, ¿sí? Para la parte de enteros es muy bueno, a mí me sirvió mucho, ¿sí? Entonces, bueno chicos, nos estamos viendo el próximo sábado presencial. Durante la semana termino de subir videos a YouTube de los ejercicios de enteros y el sábado que viene seguimos cualquier ejercicio que le haya quedado de enteros que no pudieron preguntar durante la semana en la práctica, lo resolvemos el sábado que viene, ¿sí? Sí. No te escucho. No, lo puedo hacer presencial. Puedo hacer 2 presenciales seguidas. Sí, así esos 2 sábados. También pueden preguntar porque si ustedes no aprobaron el parcialito, también naturales tienen que rendir, por ejemplo. Porque es un parcial entero, entonces podemos hacer que el sábado que viene sea presencial así de enteros, ¿sí? De ejercicios que les queden de la práctica, porque eso todos lo tienen que rendir enteros. Y el sábado previo al parcial podemos hacer una consulta de todos los temas que ustedes tengan que rendir, si no aprobaron parcialitos o aprobaron parcialitos. Si les quedan naturales podemos hacer resolver parcialitos de binomio de Newton. Igual en el grupo he resuelto algunos ejercicios, pero los podemos ver, ¿sí? Pero podemos hacerlo presencial, que es mucho mejor. Sí. Vamos a subir videos.
vamos a subir. Igual ya hay videos de, o sea, de naturales, de todo eso ya hay en Franja Morada Observatorio, ¿sí? De binomio de Newton, también hay de combinatoria, hay de inducción, ¿sí? Hay un montón de videos de naturales y durante la semana, bueno, ok, vamos a hacer lo posible para grabar las clases también. Yo ahora estoy grabando la clase y cualquier cosa que no se pueda grabar, yo mando en el grupo, siempre mando las fotos de los ejercicios resueltos en clase, ¿sí? No, o cualquier cosa, preguntan en el grupo de algún ejercicio que tengan alguna duda y se lo contestamos, ¿sí? Perfecto. Así que bueno, estudien. No sé cómo les fue, rindieron análisis el jueves pasado. ¿Y qué onda? Perfecto. Sí, Eloy da muy buenas clases de análisis. Así que bueno, a la 1 hay análisis. Así que bueno, tienen tiempito para descansar y comer y esas cosas, ¿sí? Bueno, chicas, chicos, nos vemos en estos días, ¿sí? Adiós.